participan en el proceso de la digestión. En la boca sabemos que ocurre un proceso mecánico y enzimático también. O sea, el proceso mecánico es cuando uno introduce una macromolécula o una sustancia y empieza la trituración de estos alimentos y la mezcla con la salida. Una cosa importante, las dos partes del cuerpo humano que tenemos que respetar para que podamos tener una buena absorción de los nutrientes son la boca y el estómago. Y muchas veces nosotros los médicos nos olvidamos de estas dos partes fundamentales. Y entonces, ¿qué pasa? No enfatizamos a la persona para que puedan hacer una buena mezcla en la alimentación. Y entonces le metemos, no, pueden comer de todo, pero la fisiología dice lo contrario. ¿Por qué razón? En la boca hay un medio ambiente totalmente diferente a la del estómago, porque la boca, o sea, el jugo salival trabaja en un medio alcalino, mientras que el estómago más bien trabaja en un medio ácido y un medio relativamente alcalino, o sea, no tan alcalino, ¿ok? Por eso muchas veces mezclar alimentos hay que tener en cuenta. Los almidones, o sea, carbohidratos con proteína, no hay que mezclar. Después lo voy a decir por qué. Entonces, luego viene el esófago. El esófago es más bien un tubo que mide aproximadamente 25 centímetros, que el único trabajo que hace es la de conducir ese bolo alimenticio hacia el estómago, en donde una vez que cae en el estómago, ¿verdad? Hay una parte en el principio o en el comienzo del estómago que se llama el cardia, donde hay un esfínter donde se cierra. Y ahí se empieza a mezclar con el jugo gástrico, que es un ácido, ¿verdad? Con un pH de 1. Y también hay enzimas donde van a degradar proteínas, lípidos y carbohidratos. Aquí es importante, cuando nosotros mezclamos mal, este proceso digestivo a nivel estomacal se puede inhibir. O también puede pasar lo siguiente: si uno consume un alimento alcalino o un alimento ácido, el alimento ácido tarda más en ser digerido por el estómago. Al tardar la digestión, ese alimento que es alcalino fermenta en el estómago y esta fermentación produce daño, produce inflamación a nivel en cualquier parte del cuerpo. Entonces, esta inflamación continuado conlleva a la aparición de las enfermedades. No se olviden de esto. Ok, una vez que ya ocurre el proceso de digestión estomacal, automáticamente la porción del duodeno, que es el píloro, empieza a segregar sustancia alcalina para aumentar el pH y pasarlo de ácido a alcalino, para así de esa forma pasar al duodeno, que es la primera porción del intestino delgado. Aquí en esta parte del intestino delgado va a funcionar también, va a empezar a trabajar las enzimas pancreáticas, que también completa la digestión de los carbohidratos, los lípidos y los glúcidos o los carbohidratos. Ahí viene a trabajar el hígado, es donde el hígado produce la bilis, que la bilis es más bien un tipo de colesterol que ayuda a emulsionar la grasa. Es decir, rompe en pequeñas partículas esa grasa para que pueda ser absorbida y pueda ser utilizado por el cuerpo. Todos los alimentos, una vez que se absorbe, o sea que una vez que ocurre el proceso de digestión en la primera porción del duodeno, todo se absorbe y pasa al hígado. Es importante. ¿Por qué entonces tenemos que cuidar bien la fábrica del cuerpo, que es el hígado? Porque todos los que absorbemos, tanto de alimentos, tanto de los medicamentos que consumimos, pasa en el hígado. Y en el hígado empieza a ocurrir cierto proceso de limpieza. Es decir, es como un filtro que empieza a separar todo lo que consumimos. Y él es el que decide qué cantidad o qué calidad de nutrientes va a pasar al organismo para ser utilizado. Ok, una vez que ocurre todo este proceso,
empieza a ver el recorrido del alimento, del quimo, por el intestino delgado. En todo el trayecto del intestino delgado sigue ocurriendo reacciones enzimáticas para que puedan ser absorbidos los nutrientes, hasta llegar al intestino grueso, donde todavía sigue el proceso de asimilación de los nutrientes. Pero más bien en esta porción del duodeno comienza a absorberse el líquido. Es decir, en el aparato, en el intestino delgado, todo ese alimento está en un medio líquido y ocurre un proceso de emulsión, de mezcla de enzimas con el quimo, para que se pueda romper esa macromolécula y llevarlo a micromoléculas, o sea que llevarlo a su mínima parte para que pueda ser absorbido. Luego pasa al duodeno, se absorbe y ocurre entonces, ¿qué cosa? La formación de la materia fecal, donde va hasta el sigmoide, el recto, el ano y se elimina. Vamos a pasar ahora, ¿verdad? Y vamos a detallar más bien, o sea, el proceso digestivo. Primero dijimos la ingestión de alimentos, donde ocurre el proceso mecánico en la boca, ¿verdad? Donde hay una mezcla con las enzimas salivales, donde las enzimas salivales tienen un medio ácido y donde se va a absorber ahí la primera porción de los carbohidratos, especialmente los almidones. Cuando este almidón cae en el estómago, cuando no está mezclado con proteínas, especialmente proteína animal, es el problema. Porque la proteína de origen vegetal tiene fitoquímicos, que lo que hace es estabilizar estas reacciones y no impide que los almidones se absorban de buena calidad, de buena forma, y entonces no pasa mucho tiempo en el estómago y no ocurre el proceso de fermentación. ¿Me están entendiendo ahí, verdad? Entonces, una vez que ya pasa al estómago, o mejor dicho, al estómago, ocurre la primera parte de la digestión, donde dijimos, se absorbe, ocurre la absorción de proteínas, de grasas y de carbohidratos. Entre el estómago y la primera porción del duodeno, ¿verdad? Va a seguir ese proceso digestivo. Pero ya en la primera porción del intestino delgado, que es el duodeno, en la primera porción del duodeno, va a comenzar la absorción. Es decir, va a empezar los nutrientes ya llevado a su mínima parte, va a ser absorbido, va a pasar al torrente sanguíneo y todo esto tiene que ir al hígado. Cuando llega al hígado, el hígado empieza a seleccionar, empieza a retener sustancias químicas o cualquier producto de desecho, o si un alimento está contaminado, tiene la capacidad de eliminar estos patógenos. ¿Por qué razón? Porque dentro de la célula hepática hay están, como te iba a decir, las células de Kupffer, que actúan como células de macrófago, células que digieren estos microorganismos, estos patógenos, y así va eliminando. Ahora bien, ¿qué sucede muchas veces cuando ocurre una enfermedad? Fundamentalmente cuando nuestro hígado ya está sobrecargado y ya está lleno de suciedad y no puede más el hígado o el cuerpo eliminar, porque el hígado, igual que los riñones, son órganos de purificación. Entonces, al llenarse de sustancia química o de desecho, generalmente ocurren las enfermedades. Y muchas veces ocurren enfermedades sin tener que uno estar expuesto a cualquier patógeno, simplemente por la inflamación crónica mantenida sobre el hígado, sobre este aparato de filtración. Se cansó el hígado, ya no puede digerir, ya no hay suficientes células de macrófagos para digerir estos patógenos, entonces ocurre la enfermedad. Bien, ahora bien, una cosa importante aquí en la absorción, que aquí no aparece, pero yo voy a hablar de esto. Para que todos estos nutrientes, una vez absorbida, tenga efectividad en un 120% en las células del cuerpo, debe haber una correcta asimilación. ¿Y qué significa asimilación? Es decir, que las células puedan recibirlo
reconocerlo como nutriente y aprovecharlo de buena forma y en buena calidad para que nuestro organismo pueda funcionar 100%, donde nuestro organismo sea capaz de resetearse, donde sea capaz de limpiarnos de cualquier agente agresor o cualquier sustancia tóxica que está en el medio ambiente. ¿Se dan cuenta lo importante que esto es? Ahora bien, ¿por qué es tan importante el aparato digestivo? Porque si el aparato digestivo está sucio, tanto el hígado como el intestino delgado y el intestino grueso, nunca va a ocurrir una buena absorción y mucho menos va a ocurrir una buena asimilación. Y a partir de ahí aparece la enfermedad, aparece la anemia, aparece la obesidad. Es interesante eso. Cuando hay una mala absorción, es la primera causa de la obesidad. Aparece el estado de ánimo de decaimiento porque no se absorben nutrientes necesarios. Aparece anemia. Muchas veces dice la gente, pero yo como bien, pero me siento débil. O yo como bien y sigo anémica. Y muchas veces los colegas no van al fondo del problema. Está fallando el proceso de digestión, el proceso de absorción y el proceso de asimilación. Cuando estos dos fallan, entonces ocurren las enfermedades. Por eso es importante respetar estas dos partes del cuerpo, que es la boca y el estómago. Partiendo de esos dos, ya podemos decir, ok, me estoy alimentando bien. Pero si uno hace una mezcla exagerada, entonces no va a haber una buena digestión. Otra cosa importante que obviamos muchas veces los médicos y no hablamos a los pacientes es masticar bien. ¿Por qué razón? Si no se mastica bien, el aparato digestivo, el estómago, no va a hacer el trabajo que tenía que haber hecho en la boca, porque el estómago no tiene dientes. Entonces, automáticamente ocurre un retardo en la digestión estomacal y esto puede conllevar también a fermentación. Por eso yo a todos les digo que deben de masticar bien su alimento. Cuando una persona se sienta en la mesa, debe sentarse, una persona debe sentarse para disfrutar el alimento, no entrar en discusiones, no escuchar problemas. ¿Por qué razón? Es importante que la persona pueda reflexionar un poco qué está comiendo y poder utilizar su mente y conectar la mente con el aparato digestivo para así saborear el alimento, para así poder tener una buena absorción. Cuando hay problemas, automáticamente se inhibe el proceso de digestión. O se inhibe o se retarda el proceso de la digestión. Y ahí ocurren los problemas. Y muchas veces obviamos todo esto. Son cosas aparentemente pequeños, pero es muy importante. Es muy importante esto. Ok, pasamos ahora entonces. Hasta aquí creo que no hay duda, ¿verdad? Me imagino. Si hubiera duda, entonces en los 30 minutos de pregunta quiero que tengan bien esto anotado que me van a preguntar. Es importante que me pregunten más relacionado a lo que estamos estudiando. Para así yo voy a ir entrelazando los suplementos con las preguntas de ustedes para que vayan entendiendo. Ok, entonces vamos a hablar un poco del hígado. El hígado dijimos que es un filtro. Por supuesto, van a tener funciones vasculares, metabólicas. ¿Por qué? Porque ahí se va a ocurrir el metabolismo de las proteínas, de los carbohidratos y de los lípidos también. Entonces, funciones secretoras y excretoras. La bilis, que actúa como una fuente de emulsión, es decir, uno consume la grasa junto con la lipasa pancreática más la bilis, lo que hace es romper estas moléculas de grasa que son grandes y lo llevan a micelas, partículas microscópicas que son capaces de pasar el torrente sanguíneo por medio del duodeno, por medio del intestino delgado y del grueso.
Segundo, filtración y almacenamiento de sangre. Esto es interesante. El cuerpo puede almacenar 1.5 litros de sangre cuando hay una hipervolemia en el cuerpo. Y cuando hay una hipovolemia, esa sangre almacenada puede el hígado donar para mantener una volemia normal. Y muchas veces esto puede salvar a una persona. Formación de bilis, ya dijimos, actúa para emulsionar las grasas junto con las enzimas pancreáticas, que son la lipasa. Depósito de vitamina. Se dan cuenta, importante, la vitamina K, la vitamina A, la vitamina D, inclusive vitamina B12, inclusive hierro también se almacena en el hígado. Por eso es importante que esta parte del cuerpo se mantenga 100% sano, limpio. Y va a participar en la síntesis de los factores de la coagulación. Un ejemplo clásico, el dengue. El dengue es un virus, ¿verdad?, que es transmitido por un mosquito. Y este virus lo que ataca es principalmente el hígado. Y dentro del hígado altera los factores de la coagulación, por eso ocurre el dengue hemorrágico. Pero si nosotros tenemos limpio ese hígado, yo le puedo asegurar que el virus del dengue no va a ser capaz de soportar la cantidad de fagocitosis que va a ocurrir. O sea, esas células comelonas, como yo digo, digiere todo lo que entra. Ahora bien, ¿por qué sucede muchas veces la enfermedad del dengue? Es una pregunta que tenemos que hacernos todos. Y voy a referirnos a nuestro país. En Paraguay se consume exageradamente la proteína de origen animal y las grasas de origen animal. ¿Qué sucede? Nuestro mismo cuerpo produce desechos, es decir, produce metabolismos. Y estos desechos se van acumulando en el hígado y el hígado lo va eliminando porque nos pertenece a nosotros. Cuando ingerimos proteína de origen animal, donde viene cargado de hormona del estrés, donde viene cargado de hormona de crecimiento, donde viene cargado de vacunas, donde viene cargado de antibióticos, imagínense ahora que una persona que haya consumido 40 años de proteína de origen animal, como se consume en Paraguay, porque yo sé bien cómo la gente consume el asado, entonces, y no se llega a limpiar el hígado, ¿ok? No se llega nunca a hacer una desintoxicación de hígado, ni mucho menos una limpieza de colon. Esta suciedad se acumula y ya, ¿qué pasa? Que todo microorganismo, para que pueda reproducirse, necesita un medio ambiente que esté sucio. Porque un microorganismo, cuando encuentra un organismo limpio, sano, imposible que sobreviva. Y ahí están los dos paradigmas de la medicina. Ese fue las dos vertientes de la medicina cuando Pasteur descubrió el bacilo y quiso también detrás de eso descubrir un antibiótico para matar. Pero había otro científico también francés que determinó que el problema no estaba en el germen, sino que estaba en que el cuerpo humano estaba sucio. Entonces, Pasteur, antes de morir, reconoció que su colega estaba en lo cierto. Pero lastimosamente eso no nos cuentan en la escuela de medicina, ni mucho menos, ¿verdad? Se comenta esto en el mundo normal. Ahora, partiendo de eso, entonces, debemos mantener el hígado sano. Ahora bien, vamos para allá. Vamos a desmenuzar todo. Entonces, el hígado va a ser capaz de almacenar hasta 10% de la sangre, de volumen de la sangre total. O sea, esto equivale a 1.5 litros de sangre. Cuando el cuerpo produce mucha hemoglobina, mucha sangre, entonces puede almacenar 1,5 litros en el hígado. ¿Para qué? Para que no haya una sobrecarga en el volumen. Cuando una persona sufre un accidente y empieza a perder sangre, 1.5 litros de sangre que estaba almacenado en el hígado puede ayudarnos a evitar, ¿verdad?, que esa persona muera. Claro está, si actuamos rápido, si taponamos la herida, segurísimo que le vamos a salvar la vida. Dijimos también que actúa como un filtro. ¿Por qué razón? Donde toda la sangre que viene del estómago y del duodeno y de todo el intestino del grueso
pasa directamente a través de la arteria mesentérica por la vena aporta, llega todo al hígado y ahí empieza a ocurrir un proceso de filtración, un proceso de depuración de la sangre totalmente. Se depura por completo de todo. Se depura de virus, de bacterias, de hongos, se depura de cuerpos extraños que ingerimos muchas veces cuando se consume comida enlatada, comidas conservadas, cuando consumimos jugos artificiales, los refrescos que son químicos, pasa al hígado y el hígado dice, ok, yo voy a retener todo esto y esto voy a mandar a la sangre. ¿Se dan cuenta? Porque es importante. Otro, actúa como una barrera para los microorganismos y toxinas que pueden provenir del ambiente. Inclusive, por el simple hecho de estar en contacto con un agente químico que estamos usando, por ejemplo, para lavar, desinfectar la casa, todo eso el contacto pasa a la sangre y va directamente al hígado. Y el hígado lo retiene y luego el hígado se encarga a eliminarlo. Lo elimina a través de la bilis, por medio de a través de la materia fecal, y entonces esto se limpia. Ahora bien, si sobrecargamos constantemente, se llena la fábrica de suciedad y ya no puede más. Muy bien, vamos más. Entonces, dijimos que participaba en el metabolismo del carbohidrato, grasa y proteína. Ok, con respecto a los carbohidratos, todos los carbohidratos que nosotros consumimos, cuando ya pasa la sangre, el cuerpo dice, ok, yo ya no necesito más. El resto se almacena en el hígado como glucógeno, es decir, como una reserva energética. ¿Ok? Además, estos glucógenos se almacenan también en los músculos, pero primeramente va en el hígado y el hígado retiene este carbohidrato, exceso de carbohidrato como glucógeno para posterior uso. Es decir, cuando uno entra en ayuna prolongada, automáticamente el cuerpo manda información al hígado para que produzca glucosa a punto de partida de esta fuente de reserva. Y después va al hígado y también da información para que se produzca este glucosa a punto de partida del glucógeno, que es una forma de almacenar glucosa. Las grasas. Ahí se produce las lipoproteínas, que son un tipo de grasa unido a proteína. Se produce colesterol bueno y colesterol malo. Ahora bien, el colesterol en sí, amigos, no es malo. El colesterol necesitamos todos para que podamos absorber vitaminas que son liposolubles, como la vitamina A, la vitamina E, etcétera. Son liposolubles. Entonces, si no tenemos ese colesterol, claro está, vamos a tener deficiencia. ¿Cuál es el problema? Cuando muchas veces en la medicina se dice, ok, vas a consumir un hipolipemiante, o sea, atorvastatina. Estamos queriendo eliminar tanto el colesterol bueno y el colesterol malo. Lo que tenemos que hacer es limpiar el hígado para que el hígado pueda producir colesterol bueno. Es decir, el HDL, que es un colesterol bueno, lo que hace es salir en la sangre, recorrer por todo el organismo y captar lipoproteínas o grasas malas. Se acopla la grasa mala y lo lleva al hígado. Y el hígado se encarga de producir bilis y la bilis es utilizado para degradar esa grasa pesada y la bilis después, junto con la bilirrubina, se elimina por la materia fecal. ¿Se dan cuenta? Sin causar una reacción adversa. Ahora bien, cuando se le da atorvastatina, por ejemplo, a la persona, la atorvastatina tiene también desechos tóxicos, es decir, produce efectos colaterales sobre el hígado. ¿Por qué no aparece muchas veces muy rápido los efectos colaterales? Porque el cuerpo, el hígado se está defendiendo. Ahora bien, cuando ya no soluciona nada, cuando ya no puede filtrar, automáticamente se complica y entonces los efectos colaterales empiezan a aparecer. Pero si pudiéramos evitar todo este proceso, todo este problema, nuestros pacientes se van a recuperar mucho más fácil. Vamos más para allá. Y las proteínas, por ejemplo, la albúmina es una proteína. La albúmina es un componente de la sangre.
90% de la albúmina se produce ahí. O sea, ya hablamos de carbohidratos, grasa y proteína. Ya hablamos que actúa como filtro, almacenamiento de sangre. No se olviden de esto, porque esto le va a servir para que ustedes puedan hablar con seguridad a las personas de cualquier tipo de enfermedad. Para hipertenso, diabético, obeso, lo que sea, artritis, artrosis, lupus, etc. Vámonos. Dice, ya dijimos que ocurre el almacenamiento de glucógeno, transforma la galactosa y fructosa en glucosa. Es decir, todas las glucosas que vienen de la fruta, de los vegetales, se transforman en energía en forma de glucosa y esto pasa a la sangre. Bien, vamos más. Ok, metabolismo de grasa y lípidos. Aquí se produce mucho ácido grasos. Estos ácidos grasos también actúan como fuente de energía para personas que son deportistas, que consumen mucha cantidad de carbohidratos. Cuando ya utilizó todo el carbohidrato en las primeras 30 minutos, 45 minutos de haber hecho ejercicio, automáticamente estos ácidos grasos que están almacenados en el hígado empiezan a degradarse. Se degrada y a punto de partir de la grasa produce energía, produce glucosa. Y esta glucosa llega por medio de la sangre, llega a las mitocondrias. Y junto con el oxígeno produce una combustión, produce un producto químico que se llama ATP, adenositrifosfato. Y esto produce energía y empieza otra vez la maquinaria a trabajar bien. Antes que me olvide, antes de pasar más, ¿verdad? Nunca se olviden de decirle a las personas que para que cualquier suplemento pueda funcionar bien, deben de consumir agua. Los 2.5 del litro de agua es necesario para cualquier tipo de enfermedad, para cualquier régimen de alimentación, para cualquier régimen de dieta que quiera llevar la persona. ¿Ok? Eso es fundamental. ¿Por qué razón? Porque entre células hay un espacio que se llama espacio intercelular o intersticial. Y en ese espacio ocurren muchas reacciones químicas. ¿Qué sucede cuando la persona está deshidratada? ¿De qué te sirve tú consumir un suplemento de buena calidad si entre las células donde tiene que ocurrir reacciones químicas está encharcado de suciedad y en donde no pasa el líquido, donde no pasa nutrientes? Entonces, ¿qué tiene que hacer la célula? Enviar información al cerebro para secuestrar reservas de nuestro organismo, especialmente calcio, magnesio, que tenemos en nuestros huesos, en nuestros dientes, y ocurre una descalcificación así. Claro está, si esta descalcificación se vuelve crónico, ocurre la osteoporosis. ¿Se dan cuenta? Por eso muchas veces la medicina, en estos últimos tiempos, gracias a Dios, hemos podido entender mejor cómo funciona el cuerpo. El famoso descalcificación en la mujer menopausia no debería de estar ocurriendo. No debería estar ocurriendo. ¿Por qué está ocurriendo? Uno, por supuesto, porque hay déficits, o sea, hay un decaimiento de la hormona el estrógeno, pero fundamentalmente cuando se ve la historia, o sea, se empieza a indagar más, esa persona se ha mantenido deshidratado por muchos años. O sea, por muchos años su cuerpo fue secuestrando esta reserva de mineral que estaba en sus huesos, que estaba en sus dientes, y entonces automáticamente cuando cae el estrógeno empieza a aparecer la osteoporosis. Por eso mujeres ahora deben de tomar agua, deben de tener sus 2.5 litros de agua, 2.5 litros de agua o más, dependiendo de la actividad que realizan, dependiendo del clima en que están viviendo. ¿Me hago entender ahí? Porque una persona que vive, por ejemplo, en un lugar templado no va a poder consumir esas 4 litros de agua. Como nosotros vivimos en una zona cálida, en donde uno suda todos los días, en donde todos los días necesitamos consumir esto mínimo 2.5 litros de agua. ¿Ok? Entonces, eso es importante. Otra, formación de lipoproteína, ya dijimos. Las lipoproteínas son lípidos unidos a proteína. El HDL, el LL y el VLL son lipoproteínas. Todos son importantes. Ahora bien, solo que tiene que haber un equilibrio. ¿Ok? Es decir, el HDL tiene que estar por encima del LDL. ¿Y por qué, por ejemplo, cuando ustedes mandan a hacer un perfil lipídico y dicen colesterol total, siempre hay que mirar si el HDL está por encima o por debajo o igualado?
Cuando está igual, quiere decir que hay dos cosas, que el hígado está muy sucio, no está produciendo buena calidad de lipoproteínas, o porque estamos consumiendo exageradamente grasas saturadas. Y esto va y ensucia el hígado, llena el hígado y ya no puede más, ¿cómo te digo? Ya no puede más filtrar y no puede producir una buena cantidad de lipoproteína como el HDL. ¿Ok? Entonces ahí ocurre el desbalance. ¿Ok? Bien. Ya dijimos también que el hígado participa en los procesos de la coagulación. ¿Por qué? Porque ahí se producen enzimas que van a estabilizar la coagulación de la sangre, donde se va a producir plaquetas. ¿Ok? Por eso es importante cuando ocurre un cuadro viral, cuidar el hígado. Vamos. Bien. Creo que ya hablamos. Ok. Almacenamiento de vitamina K, vitamina B12, vitamina E también almacena el hígado, es importante. Por eso que hay que tener limpio. Cuando está sucio, esta vitamina se pierde. También elimina fármacos, como estábamos hablando, hormonas y otras sustancias. Cualquier tipo de sustancias que se utiliza para conservar alimentos o refrescos artificiales, todo pasa al hígado y el hígado se encarga de eliminar. El hígado limpia. Todos los refrescos que tienen mucho colorante se quedan en el hígado y el hígado se encarga de eliminar. Ahora, cuando eso se repite, en el tiempo automáticamente se llena y se ensucia. Bien, seguimos. Ok, llegamos a la bilis. Ya dijimos que la bilis, la vesícula biliar almacena bilis, que es producido por el hígado. Este bilis está compuesto de colesterol y este colesterol lo que va a hacer es emulsionar la grasa. O sea, tú consumes grasa, toda la grasa que no fue digerido bien por las enzimas pancreáticas, entonces la bilis empieza a bañar esa grasa y rompe en pequeñas partículas para así ser absorbida de forma correcta al cuerpo. Bien, ahora bien, llegamos al intestino. Bien, ¿por qué ahora? No sé si están viendo esa imagen. Quiero que pasen a la imagen del intestino, por favor. ¿Vieron ahí? El intestino, ok. Y fundamentalmente el intestino grueso. ¿Por qué razón? Porque en el intestino grueso se va a producir crecimientos bacterianos que son microorganismos que nos ayudan a defendernos de cualquier agresor que pueda entrar. Inclusive en el aparato, en el intestino del grueso, se produce de igual cantidad de neurotransmisores que se produce en el cerebro. Inclusive, se ha demostrado hace 50 años que en el intestino grueso existen la misma cantidad de neuronas, inclusive más que en el cerebro. Es increíble que una sola comida puede modificar nuestro pensamiento, nuestra conducta, puede modificar nuestro estado de ánimo. Vamos, entonces, dijimos que el intestino grueso, aparte de absorber líquido para formar materia fecal, se produce crecimiento bacteriano que nos van a defender de los invasores. Es decir, muchas veces las comidas los alimentos que no se cocinan bien consumimos y eso va directamente al aparato digestivo y entonces ocurre, si tenemos una flora intestinal muy baja, hay una competencia. Si hay más agresores que defensores, automáticamente ocurre la diarrea. ¿Por qué? Porque estas bacterias, estos patógenos saludables que crecen en el intestino grueso, normalmente producen enzimas que eliminan a estos patógenos que nos están invadiendo. Pero cuando les sobrepasa en número, automáticamente ocurre una competencia, porque estos microorganismos, voy a pasar aquí, no sé si ven aquí, hay una imagen aquí, por favor, si pueden pasar esa imagen ahí. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente.
Ok, en la imagen, no, uno antes. Ok, en la imagen que le va a quedar a ustedes, si ven a la izquierda, en esos espacios son como una cripta, son espacios donde crecen estos microorganismos que son buenos, que son flora intestinal que nos va a defender. Cuando esta flora intestinal tenemos en menor cantidad, los patógenos que entran en el intestino ocupan este lugar, automáticamente infectan y pasa al torrente sanguíneo. Y entonces, ¿qué sucede? Ocurre una reacción. No se absorbe el líquido porque ocurre una reacción, se retiene el líquido, entonces ocurre la diarrea. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es, entonces, uno, limpiar el intestino. Hay que hidratarse lo más que podamos. Hay que poder inclusive hacer el suero oral casero. Tomar lo más que se pueda para que el cuerpo empiece a eliminar. Y, por supuesto, si es posible, consumir probióticos. No se olviden de eso. Ok, siguiente. Bien, miren esto. También el intestino grueso, estos microorganismos producen vitamina, la vitamina B12, por ejemplo. Los médicos normalmente no quieren querer entender de que los vegetarianos no tienen el porqué de decir, o sea, padecer de anemia. ¿Por qué razón? Porque la vitamina B12 se extrae de la tierra, la planta lo extrae y eso se consume. Y al consumir con la fibra va en el intestino grueso, donde se va a absorber, donde encuentran ellos microorganismos que va a digerir estos componentes químicos, entonces va a producir vitamina B12. O sea que es un tabú que nos metieron hace muchos años, que el que no consume carne va a estar anémico. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que esta flora intestinal produce vitamina B12. Actúa como función protectora. 85% del sistema inmune se produce en el aparato digestivo, especialmente en el intestino grueso. Aumenta la defensa de nuestro organismo, claro. Hay unas plaquitas que se llama placa de Peyer que se encuentra en el intestino. Está cargado de sistema inmunológico. Y este sistema inmunológico espera a que cualquier agente agresor quiera entrar para digerirlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, otra cosa importante. Dijimos que el aparato digestivo, especialmente el intestino grueso, es considerado el segundo cerebro del cuerpo. ¿Por qué el segundo cerebro? Dijimos al principio, se ha descubierto que tiene la misma cantidad, inclusive más, de neuronas que el sistema nervioso central, que produce la misma cantidad de neurotransmisores, inclusive otros neurotransmisores. O sea que hasta ahora estos colegas que son neurogastroenterólogos siguen descubriendo que en el intestino grueso se sigue produciendo muchos neurotransmisores. Inclusive han descubierto que hay muchas células especializadas que defienden al organismo. Otra cosa, hablando de neurotransmisores, hay dos neurotransmisores fundamentales que tenemos que estar produciendo bien. El cuerpo, el aparato digestivo, produce, esto es interesante, miren, produce 95% de serotonina y 50% de dopamina. Estos dos neurotransmisores son fundamentales para que tú y yo estemos con ánimo, con buen pensamiento, podamos caminar bien, podamos deglutir bien los alimentos. Y miren, voy a hablar un poquito de cada uno. Por ejemplo, la serotonina, 95% de serotonina. Ok, está involucrado en el sueño, está involucrado en el apetito, está involucrado en los movimientos y en las emociones y va a regular el estado de ánimo. ¿Ustedes se imaginan si el aparato digestivo, especialmente el colon, está sucio y no está produciendo bien estos neurotransmisores?
caigüe, mal humor, discusiones fáciles, cualquier cosa te causa problemas. Hasta cuando el perro ladra o hasta cuando el gallo empieza a cacarear, te afecta. ¿Por qué? Porque no se está produciendo la serotonina en buena calidad. No duerme bien, amanece pirebaí, te va en el trabajo, no rendís bien el trabajo, te regañó tu patrón, viniste a la casa, otra pirebaí, encontrar. O sea, y todo eso es. Esto está demostrado cuando una persona tiene un aparato digestivo limpio, especialmente, ¿verdad? Es lo que es el colon. Siempre la persona tiene un estado de ánimo agradable, alegre. ¿Por qué? Porque se produce estos neurotransmisores. Interesante esto. Cuando yo empecé a leer este libro, hay un libro que ustedes pueden comprar, se llama Segundo Cerebro, viene en inglés, The Second Brain. Ahí está hecho un libro sobre esto. Y es interesante cuando yo empecé a leer esto, cuando encontré que más de 100 millones de neuronas estaban y otras células especializadas se producían y dije, wow, es increíble. Pasamos más. La dopamina. Por ejemplo, las personas que padecen de Parkinson tienen deficiencia de dopamina. Y muchas veces el Parkinson es simplemente cuando la persona durante muchos años no hizo nunca una limpieza de colon. Y sigue comiendo mal, y sigue comiendo mal. Repito esto, para Paraguay, nuestra gente debe consumir bastante el té, bastante, no hay que tener miedo. Y observar quién consume más que el otro, porque cada ser humano es independiente también. Por ejemplo, yo conozco amigos míos que consumen todos los días carne y mínimo 1 kilo de carne. Esa persona todos los días, durante toda su vida, debe consumir, por ejemplo, el iazoté. De por vida. De por vida, de por vida. Es la única forma para que el desecho, porque la carne en sí no tiene fibra. Lo que la carne tiene son tejidos celulares, es tejido. Y ese tejido lo que produce es fermentación. Entonces se acumula en la última porción del intestino grueso y al ocurrir fermentación, que hay 2 productos químicos, se llama la putrescina y la cadaverina. Estos químicos penetran en el intestino, penetran en el torrente sanguíneo porque produce un síndrome que se llama liqueo intestinal. Liqueo intestinal significa perforación microscópica del intestino. Entonces, todas las sustancias químicas tóxicas pasan a la sangre directamente. Imagínense que empieza a recorrer todo el cuerpo y llega al cerebro. ¿Me entienden? Todas esas personas que están consumiendo mucha proteína deben consumir, o sea, deben tener una maleta de iazoté, una maleta y todos los días consumir y no tener miedo en consumirlo. Al contrario, no tener miedo. Cuando más te está limpiando, tenés que estar agradecido. ¿Por qué? Porque estás eliminando sustancias potencialmente tóxicas que te puede dañar. ¿Correcto? Y ahí ya van a entender ya por qué hay que consumir el té. No consumir nomás. O sea que está bueno consumir para bajar de peso. Ahora bien, no es que uno baja de peso porque baja de peso así con el té. Ahora ya sabemos por qué uno baja de peso. Tener el colon limpio y se absorben nutrientes. Cuando estos nutrientes se absorben y se asimilan bien por la célula se queda saciado y dice, ok, yo ya no necesito más nada y se cierra. ¿Me entienden? Entonces no hay exceso de sustancias químicas, sustancias tóxicas. La obesidad se demuestra que es una enfermedad producto a la oxidación de sustancias tóxicas y eso hace que se acumule. Cuando el hígado no puede más, se acumula en el tejido celular subcutáneo. Qué interesante esto, ¿verdad? Entonces, cuando vos tenés limpio el iazoté, oye, no sé si ustedes leyeron iazoté, pero eso tiene una sustancia química espectacular, que no solamente es para bajar de peso, es para la presión arterial, para el estado de ánimo, para limpiar el hígado, para limpiar el colon. ¿Se dan cuenta? Y todo el resto viene secundario a la limpieza del aparato digestivo. ¿Ok? Ok. Entonces, la dopamina
participa en la actividad locomotora, o sea que en tu actividad, en tu concentración, en tu movimiento, participa en las afecciones. Es decir, cuando vos tenés buena dopamina, buena producción, uno es más cariñoso, más comprensible. Es increíble, es increíble, en serio. Acá se está riendo una... Ok, y también participa en la ingestión de agua. Bien, seguimos. Ok. Hasta ahí creo que no hay duda, ¿ok? ¿No hay duda? Digan sí o no. ¿No hay duda? Ok. Entonces ya sabemos por qué tenemos que tomar bastante té. Ok. Miren esto. Como estábamos diciendo, que la flora intestinal es capaz de producir vitamina B12. Si uno tiene una flora intestinal limpia, les puedo asegurar que ninguna persona debe padecer de anemia. Ninguna persona tiene que sufrir de inflamaciones constantes, porque la inflamación crónica es, junto con la deshidratación, el preámbulo de toda enfermedad. Es decir, te deshidratas, ocurre inflamación, ocurre enfermedad. ¿Por qué? Deshidratación, suciedad, viene de cualquier gripe. Cualquier gripe le puede matar a una persona si su organismo está sucio. Cualquier gripe. ¿Por qué? Porque dijimos que entre las células ocurren reacciones químicas de intercambio de sustancias. Cuando está sucio, este virus se halla, se vuelve contento, entonces empieza a proliferarse rápido y empieza a invadir tu cuerpo. Entonces, ¿qué sucede? No le da tiempo a tu sistema inmune para defenderte. ¿Ok? Y entonces te gana por mayoría. Por mayoría. ¿Y qué hacemos muchas veces nosotros los médicos? Error. Le metemos antibiótico a un cuadro viral, por ejemplo. Al contrario, lo que tiene que hacer es una hidratación, hacerle una evacuación de colon, limpiarle el colon y darle el té. Ahora, por ejemplo, ustedes pueden recomendar a una persona que está ingresado, internado, que se está hidratando, denle el té para que pueda limpiar el colon. Y 72 horas, le puedo asegurar, con hidratación y con el té, empieza a recuperarse el paciente. ¿Se dan cuenta? Sencillo. ¿Por qué? Porque ya se empieza a limpiar el cuerpo y el cuerpo empieza a producir anticuerpos. El cuerpo empieza a producir flora intestinal, o sea, microbioma, que van a producir enzimas, que van a producir anticuerpos para empezar a defender al organismo. ¿Ok? Bien. También produce ácido fólico, mira, ácido pantoténico, vitamina K. Genial. Ok. Produce, por ejemplo, como estaba diciendo, produce estos microbiomas, produce una sustancia química que lo que hace es quemar a los agentes, o sea, a las bacterias que no son normales. Producen estas enzimas que lo que hace es cuando se acopla a cualquier microorganismo, sea viral, sea bacteriano o parasitaria, lo quema. Al quemarlo, lo desnaturaliza y se elimina la materia fecal. Señores, atiendan. Ok, mira, va a reforzar nuestra defensa, ya dijimos, frente a bacterias, virus, parásitos, hongos. Escuchen esto. El cuerpo, o sea, dentro del aparato digestivo y especialmente en el colon tenemos hongos, la cándida, la temida cándida. Ahora bien, ¿por qué la cándida empieza a afectarnos? Porque el colon está sucio, empieza a proliferarse la reproducción de cándida y la cándida produce como unos filamentos y penetra por las microvellosidades intestinales, pasa a la sangre y va y empieza a contaminar. Ocurre picazón, estado de ánimo o sea, personas con mal humor, personas que no se concentran bien, eso produce la vaginosis. No solamente la cándida entra por contacto por la parte externa, sino porque también la sangre está infectado y va y recorre. Y hay muchas mujeres que tienen vaginosis por hongo. Y es simplemente porque el colon está sucio, hay un aumento en la proliferación de la cándida, penetra en la sangre y viaja y empieza a invadir. ¿Ok? Otra cosa,
Los dulces hay que eliminar porque a los hongos les gustan los dulces. Número uno, le encanta. Especialmente los dulces que son simples. Todos los dulces que encontramos por ahí, torta, etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? No me refiero a los carbohidratos que son complejos, que vienen de la fruta, de las plantas, que vienen de la papa, de la yuca, de la batata, que son carbohidratos complejos. Estoy hablando de carbohidratos simples, ¿ok? Ok, una persona que ya está consumiendo mucho dulce, denle el té sin miedo, denle el té. Y denle también el Resolution. ¿Para qué? Para poder inhibir ese deseo desesperado de consumir dulce. ¿Ok? Entonces, uno le trata con el té para limpiarlo y en el otro para inhibir. ¿Ok? Entonces la persona se adhiere mejor a una alimentación más sana. ¿Ok? Bien, ¿entienden ahí? Un ok o un sí. No veo ninguna mano levantada, no entendí, porque estoy hablando muy rápido, parece. Ok, bien. ¿Cómo? Ya estamos casi terminando para poder entrar en lo que es la pregunta. ¿Cómo podemos mantener limpio el aparato digestivo? Uno, tomar agua. Tomar agua. Segundo, tomar jugos verdes. No tengamos miedo. Tomar agua, tomar jugo verde. ¿Cuánta cantidad de agua? 2.5 litros de agua. Evitar las proteínas de origen animal. En lo posible, evitarlo por completo. ¿Ok? Ahora bien, una persona que va a entrar en un cambio de estilo de vida saludable y no tiene esa fuerza de voluntad, se le puede dar fácilmente el Resolution. Entonces, vos le inhibís el deseo desesperado de dejar algo. ¿Me entienden? Por ejemplo, voy a usar con mi tía que es diabética. A la diabética le gusta mucho el dulce. Entonces, como le estoy tratando, entonces ahora vamos a mandarle de aquí el Resolution para que pueda frenar ese deseo desesperante de consumir dulce. Y en la diabetes se recupera fácilmente. Cuando se limpia el hígado y el colon, se recupera la persona con diabetes. ¿Ok? Entonces usted tiene ahí Resolution, ahí Azoté, son geniales. Y después le da la Nutra para poder suplementarle un poco más, ayudarle con los minerales y vitaminas que necesita. Seguimos. Entonces, evitar las grasas saturadas. ¿Dónde fundamentalmente encontramos grasas saturadas? En derivados de animales. ¿Ok? Fundamentalmente. Reduzcan en lo posible para que puedan tener una mejor calidad de vida. Reduzcan lo posible. ¿Por qué insisto mucho esto? Porque hace 3 años atrás, yo hablé con un colega, amigo mío, y le pregunté cómo estaba la tasa de mortalidad o la tasa de incidencia de cáncer en Paraguay. Hace 3 años atrás se diagnosticó 7,000 casos nuevos de cáncer en Paraguay. Razonen un poco, 7,000 casos nuevos. 7,000. Somos aproximadamente 7.800.000 habitantes, ¿sí o no, verdad? Aproximadamente. 7,000 casos nuevos, más los casos de cáncer que ya tenemos. Normalmente se calcula que esos 7,000 se multiplica por 2 cada año. O sea que de hace 3 años para acá, si se multiplica por 2, ¿cuándo son 2? 6. Por 6 tiene que ser. ¿Cuántos son entonces casos nuevos total? Aumentan a un casi 4.900 casos. Perdón, no, 490,000 casos. Ustedes se pueden imaginar la cantidad de personas con cáncer que podemos ayudar solo con hacer una buena limpieza de colon. Las personas que están teniendo cáncer pueden consumir el Diazoté, pueden consumir el Anutra abundante sin problema. Cuando cuando más limpio tenga el aparato digestivo, esa persona va a asimilar mejor el Nutra, va a asimilar mejor los nutrientes que se incorporan con los vegetales y la persona tiene una mejor calidad de vida. ¿Ok? Inclusive, miren, la persona puede tener una desaparición total de los marcadores tumorales. O sea, puede desaparecer el cáncer. ¿Ok? Bien, seguimos. ¿Qué más hay que hacer? Consumir frutas y vegetales. Siempre es importante consumir los 5 colores de la naturaleza, tanto en las frutas como en los vegetales. No le pueden faltar eso. La manzana es la fruta reina entre las frutas.
No puede faltar. El resto le puede combinar con la manzana, verde o rojo. Otra cosa importante, el repollo también no puede faltar. El repollo es uno de los primeros vegetales que se descubrió que tiene fitoquímicos que combaten el cáncer. ¿Y cómo? Porque limpia el hígado, purifica el hígado y automáticamente el cuerpo empieza a resetearse. Entonces, ¿qué más? Hacer ejercicio. Señores, de balde me sirve suplementarme bien, alimentarme bien, si yo no le pongo uso a eso. Cuando más uno se ejercita, los nutrientes que empezamos a consumir, cualquier tipo de suplementos, alimentación, no nos sirve de nada otra vez. Entonces, hacer por lo menos entre 35 minutos a 40 minutos de caminata en el día, y si es posible durante toda la semana, genial. Mínimo 3 veces a la semana. Respirar aire puro. Usted se imagina, ¿verdad? Con la cuestión del coronavirus, nos mantienen todo el mundo encerrado, nos mantienen con bozal. ¿Cómo vamos a respirar aire puro? Nunca antes se vio aislar a personas sanas. La ciencia ha demostrado que las únicas personas que tienen que estar aislados son las personas que están enfermas. O en este caso las personas, por ejemplo, los ancianos o alguna persona que tenga una enfermedad crónica ya. ¿Se dan cuenta? Es decir, una persona diabética que no está bien controlado, una persona hipertensa, una persona obesa que se enferma frecuentemente, una persona que tiene artrosis, lupus, una persona que sufrió infarto, una persona que sufrió infarto cerebral. Esas personas son los que tienen que estar en la casa con tapabocas y observarlo. Pero una persona que se alimenta bien, que hace ejercicio, que respira aire puro, que toma agua, que consume el IazoT, o que consuma el Nutra, o que consuma el Resolution, o el, ¿cómo se llama el otro? Se me fue la cabeza. En fin, todos estos suplementos, la persona no puede enfermarse. ¿Se dan cuenta? Entonces, ahora que estamos todos en pandemia en Paraguay, hay que hablarle a la gente y decirle que consuma estos suplementos. ¿Ok? Segundo, al hacer caminata, claro está, no va a haber obesidad, no va a haber hipertensión. Evitar el sedentarismo. ¿Ok? Bien. El Chaga, correcto. El INRG, muy bien, muy bien. Estamos aprendiendo. Ok. Voy a terminar con 2 pensamientos. Uno es de una señora que hace 77 años aproximadamente escribió un libro, se llama Régimen Pro Salud. Es Elena G. de White. Y ella dice, escuchen esto para terminar, para entrar en las preguntas. Dios es tan ciertamente el autor de las leyes físicas como lo es de la ley moral. Su ley está escrita, dice, con su propio dedo sobre cada nervio, cada músculo y cada facultad que ha sido confiada al hombre. O sea que todas las cosas que nosotros tenemos, todo nuestro organismo, Dios nos confió a nosotros. Es decir, yo te doy vida porque yo sé que tú lo vas a cuidar. Y dice así, el creador del hombre ha dispuesto la maquinaria viviente de nuestro cuerpo. Toda función ha sido hecha maravillosa y sabiamente. Y Dios se ha comprometido a conservar esta maquinaria humana marchando en forma saludable si el agente humano quiere obedecer las leyes de Dios y cooperar con él. Es decir, si nosotros cooperamos con Dios y con estas recomendaciones y con el consumo de estos suplementos, Dios cumple. Dios cumple. Dice, Dios se compromete, dice, interesante. Toda ley que gobierna la maquinaria humana ha de ser considerada tan divina en su origen. O sea, somos creación divina en su carácter y en su importancia como la palabra de Dios. O sea, nuestro cuerpo es una creación divina y como es una creación divina, la palabra de Dios también. O sea, nuestro cuerpo es igual a la palabra de Dios divinamente.
inspirado y creado. Y sigue diciendo, toda acción descuidada y desatenta, todo abuso cometido con el maravilloso mecanismo del Señor, dice, al desatender las leyes específicas que rigen la habitación humana, es una violación de la ley de Dios. Podemos contemplar y admirar la obra de Dios, dice, en el mundo natural, pero la habitación humana es la más admirable. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros podemos contemplar lo maravilloso que es la naturaleza, pero si podemos pensar en nosotros, somos la mejor creación. El ser humano es el broche de oro de la creación de Dios. De eso no se olviden. Eso quiero que lleven siempre en su mente y en su corazón. Y por último dice, todo lo que hacemos hoy es una inversión para el futuro. Muchísimas gracias por su atención. Espero que hayan entendido, espero que hayan aprendido algo. Si hay alguna duda, si escribieron, vamos a hablar un poco ahora de cómo usar los suplementos. Más o menos le estuve introduciendo. Entonces ya escriban, anoten ahí y ya por turno vamos a ir respondiendo. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Le juro que le agradezco en nombre de todo lo que estamos en esta compañía TLC. Del corazón le agradezco. Yo sé que todo lo que ustedes están haciendo por la compañía, desde donde esté, Dios va a ser multiplicado, porque usted es único, es una persona perfecta de corazón, de amor hacia el prójimo, por eso nos está dando esta oportunidad. Y a raíz de esto, para que estemos aprendiendo y poder dar lo mejor a nuestros semejantes, y que Dios también nos pone en nuestras manos estos suplementos para poder ofrecer a través de eso la oportunidad a otra persona, a otro semejante, y más, que usted recomienda, que es buenísimo. Entonces, ese que estaba diciendo que su amigo que come mucha carne, presentame, porque así va a ser Y vive por ahí cerca, mi tía. cliente, mi paciente Por ahí cerca la no vive. organización y mi amigo de las industrias de TLC. Entonces te pido que me presente, pero otro más te pido, vení ya a Paraguay, te necesitamos, doctor, porque un médico como usted es único en el mundo. Muchísimas gracias de corazón, y ahí van las preguntas que le voy a estar dando en nombre de mis compañeros, amigos y compañeros de trabajo. Como le digo, una vez más, mi gratitud infinita de nuestro querido Paraguay, en nombre de nuestra gente y en nombre de todas las personas que se han conectado, porque es riquísima, es sumamente nutriente, sumamente importante, excelente lo que usted nos ha brindado hoy en este momento. Muchísimas gracias. De nada, tía, es un placer para mí compartir lo poco que sé para que podamos nutrirnos de conocimientos. Muchas gracias. Ahí van las preguntas. Ok. ¿Cuántas preguntas tienen? Y poquito es, bueno, acá mi pregunta va primero. ¿Cuál es el tratamiento de acuerdo a los suplementos que nosotros tenemos en la compañía de TLC para limpiar el hígado y tener un cuerpo perfecto en el organismo? Usted que ya conoce todo esto, ¿cómo nos puede ayudar y ayudarle a las demás personas? Ok. Por ejemplo, el IASO-T es bueno, ¿verdad? Lo primero que hay que hacer, tomar el IASO-T. El Resolution no puede faltar. Por ejemplo, el chaga tiene un hongo, estuve leyendo, que es muy bueno porque levanta el sistema inmune. Con esos tres se puede comenzar para cualquier enfermedad. Sí, Resolution. ¿Por qué razón? Es increíble que el IASO-T no solamente es para bajar de peso,
el IAZOT también puede consumir una persona que está muy ansiosa, muy nerviosa, una persona que es diabética, una persona que tiene hipertenso. ¿Me entiendes? Porque tiene sustancias, tiene productos naturales. Por ejemplo, te voy a leer un poco acá. Esto es increíble. Esto es increíble. Por ejemplo, el famoso cardo bendito, ¿verdad? Y eso tiene el IAZOT. O sea, el IAZOT tiene un componente de fitoquímico muy útil, no solamente para bajar de peso. El bajar de peso ya es secundario a cómo está trabajando estos productos químicos. Por ejemplo, el IAZOT, por ejemplo, el IAZOT, perdón, el IAZOT, y tiene el cardo. Voy a leer lo que es el cardo bendito. Imagínense, hasta para tratar a una persona con fiebre, porque tiene fitoquímico capaz de reducir la fiebre. Es capaz de combatir infecciones, tanto virales. Es decir, una persona con gripe puede consumir el té. Una persona con cualquier tipo de enfermedades pulmonares, neumonía, puede consumir. ¿Por qué? Porque este cardo bendito tiene un producto químico que combate, que ataca a estos gérmenes. Aparte de eso, ayuda, ¿verdad?, a que el sistema inmune, cuando se va limpiando, se vaya fortaleciendo. O sea, el IAZOT le va atacando y a la vez limpiando, y el cuerpo va produciendo su anticuerpo para combatir estos gérmenes. ¿Ok? Sin ningún problema. Imagínense, otra cosa, esto es buenísimo. Inclusive, por ejemplo, personas que tienen diarrea pueden consumir el IAZOT. Pueden consumir. ¿Por qué razón? Porque la diarrea puede ser viral, puede ser bacteriana, puede ser micótica. Entonces, si tú le estás dando este IAZOT y tiene el cardo con su producto químico, ataca estos gérmenes y automáticamente se tiene que reducir. Aparte de eso, hay un producto químico que tiene creo que es el malvadisco. Tiene una capacidad, o el marshmallow, tiene una capacidad de absorber líquido. Es decir, una persona que está teniendo diarrea, como tiene tanino, absorbe y elimina los gérmenes. Entonces disminuye, buenísimo, buenísimo. Entonces, toda persona que tiene cualquier tipo de infección puede consumir, desde cualquier infección viral, bacteriana. Acá tengo otra pregunta, doctor. Sí. Acá tenemos en la compañía una persona que tiene su hija, Parry-Rombel, una enfermedad de Parry-Rombel. Si puede consumir el GAN o el Chaga según. A ver, repetimos otra vez, no entendí bien la pregunta. Sí, la enfermedad se llama Parry-Rombel. No, legalmente ese nombre extraño no entiendo, pero bueno, decime, ¿cuántos años tiene la muchacha? 13 años. Ok, es una niña. Ok. Sí. En primer lugar, hay que eliminar los lácteos de origen animal. Eliminen. ¿Por qué razón? Porque los lácteos de origen animal tienen una proteína que se llama caseína. La caseína no se absorbe. La caseína, cuando reacciona con el jugo gástrico y con el jugo pancreático, se produce como chicle. ¿Y qué sucede? Empieza a ensuciar las microvellosidades, donde están las arterias, las venas, donde están la microflora. Se ensucia, y esto penetra, fermenta y penetra y produce inflamación. Y eso conlleva a que aparezca la enfermedad. Entonces, puede consumir el IAZOT. Pero una vez espérate, tía, que consuma el IAZOT por lo menos unos 15 días. Después de los 15 días le agregas el Chaga, le agregas el Nutra. ¿Por qué? Porque en 15 días, más con lo que te dije, que elimine los lácteos de origen animal, ya el colon se tiene que ir limpiando y ya va a haber espacio para que tu Nutra, para que tu Chaga pueda ser absorbido y que pueda ser utilizado de buena forma. Automáticamente el resultado se ve a los 45 días o 3 meses a reventar, ya se ve un resultado. ¿Ok? Perfecto, doctor. Sí. Dice que ese ataca al sistema inmune. Correcto. El nombre que le dije que Rambel le voy a contar una cosa. En la medicina muchas veces nosotros ponemos nombres raros porque no sabemos qué es lo que es. ¿Me entiendes? Sí. Eso perfecto. Te digo yo porque ahora uno va viendo, y entonces cuando conversamos con otros colegas, entonces ese fulano Romberg fue el que descubrió. O sea que si te das cuenta por lo que está diciendo, que el sistema inmune está atacando el cuerpo. Ok,
Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Es limpiar el aparato digestivo, nutrirle nuevamente, darle nutrientes para que el mismo sistema inmune empiece a resetear el cuerpo. Porque miren esto, el cuerpo tiene dos mecanismos, el sistema inmune y la apoptosis. La apoptosis es la muerte celular programada. Todos los días se van muriendo células, es decir, todos los días hay células que van envejeciéndose. Llega su tiempo, muere, pero por detrás otro le va ocupando su lugar. Estas células muertas tienen que ser digerido. Entonces ahí viene a trabajar el sistema inmune. Empieza a trabajar los macrófagos que empiezan a digerir estas células muertas y luego se va eliminando. Esta célula muerta, una vez que muere, va en un lugar que se llama lisosoma. Y ahí empieza, es como decirte un junker, un lugar donde se almacena toda la basura del cuerpo. Y donde después, cuando ocurre la ayuna, es decir, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, el cuerpo entra en un ayuno intermitente. En ese tiempo, el cuerpo empieza a reciclar todas esas células muertas y extrae de esas células muertas proteínas que va a ser utilizado nuevamente. Y el resto lo elimina. La apoptosis y el sistema inmune deben trabajar de forma organizada. En este caso, o cualquier enfermedad autoinmune, es que el sistema inmune ya no puede trabajar, ya no es capaz de eliminar todo, se acumula suciedad, entonces automáticamente esta suciedad produce la enfermedad. Y este sistema inmune que tenía que reconocer tu cuerpo empieza a atacar tu organismo porque no está como que imposibilitado ya de reconocer que una célula es tuya. Y entonces ocurre esta clase de enfermedad. Pero esa muchacha se puede curar sin problema. Claro que sí se va a curar. Sí. Doctor, otro acá me dicen si la persona que tiene cáncer del colon, sí, puede tomar el té. Todo lo puede tomar, sin ningún problema. Sin ningún problema. A no ser que sea una persona, en verdad, un colon estadio terminal encamado que no puede consumir. Ahí cambia las cosas. Pero una persona, por ejemplo, como nuestro amigo, el doctor, ¿te acuerdas del cirujano que lo operó a Tío? Perfecto. Bueno, y la gente que tiene la piedra en la vesícula también puede tomar el... Sí, espérate. ¿Te acordás de nuestro amigo el cirujano que lo operó a Tío? Claro que sí, okay. El doctor Onieva. Por ejemplo, en su caso, él pudo haber tomado todo esto y pudo haberse recuperado. Entonces, sí, ¿qué sucede? Muchas veces nosotros no queremos entender de que hay medicina alternativa, porque el médico que dice que la medicina alternativa no funciona es un ignorante. ¿Por qué? Porque todos los químicos de la naturaleza son creados sintéticamente para usar por la gente, porque le conviene más a la compañía farmacéutica. ¿Me entendés? Ahora, lo que nosotros no vamos a hacer es pelear con el médico que diagnosticó ya. Al contrario, lo que tenemos que hablar con la persona es que queremos apoyarle para que su sanación sea más rápida y mejor. ¿Me entiendes? ¿Ok? Perfecto. Gente que tiene insulina dependiente, ¿puede consumir el té? Puede consumir, sin problema. Puede consumir el té, puede consumir el chaga, puede consumir el Nutra, no puede faltar. ¿Por qué? Porque ahí están los minerales, están las vitaminas necesarias que va a ayudar a esa persona a recuperar su arteria. Acuérdense que el diabético tiene daño arterial, y especialmente daña como te decía, la capa interna de la arteria, en donde se va a producir óxido nítrico. Entonces, ¿qué sucede? Cuando más tú le das el té, le va a limpiar más limpio va a tener su arteria. Entonces, todas estas enfermedades cardíacas, neurológicas, va a ir desapareciendo. Otra cosa importante, el Nutra a esa clase de personas hay que darle luego la cantidad que quiera día. Sin ningún problema. Claro, porque ellos están teniendo pérdida de nutrientes. Entonces, si nosotros estamos consumiendo, ponerle 100 cc por día, esa persona mínimo puede consumir hasta una botella por día, sin ningún problema. Sí, lo mismo sucede para cualquier tipo de enfermedad. Por ejemplo, estas personas que consumen corticoides tienen un sistema inmune muy debilitado.
el corticoide deprime el sistema inmune y entonces estás expuesto a que te infecte cualquier tipo de enfermedad. Esa persona hay que limpiarle bien y hay que darle, por ejemplo, el Chagas, hay que darle el Nutra sin ningún problema. ¿Ok? Perfecto. Otra cosa, doctor, criatura que está vomitando, está con vómito y diarrea, ¿se le puede dar? ¿Qué recomendás en este preciso momento? Porque ¿Por qué usted está dice vomitando? que tiene que hidratar el cuerpo. Sí. En primer lugar, en este momento, ¿cuál es nuestro producto puede consumir? 6 primer años lugar, tiene la criatura. Okay. No importa la edad. Cualquier persona que está vomitando no puede consumir nada por vía oral. Primero hay que parar el vómito. Ok. Se le hidrata por vía parenteral primero, se le frena el vómito y después se le puede dar el té y el Nutra. Ok. Fundamentalmente a un niño a esa edad el Nutra le va a ir bien, ok. Entonces se le hidrata, se le frena y se le da el Nutra para recuperar otra vez y se le suspende los lácteos de origen animal en todos los sentidos, el yogur, el queso y la leche de vaca se le suspende porque muchas veces es intolerancia a la lactosa o por los mismos componentes químicos de la vacuna, del antibiótico y la hormona de crecimiento causa irritación del intestino grueso y eso ocurre la diarrea. ¿Ok? Perfecto. Acá dice gente que tiene próstata y no puede ir bien al baño, puede consumir el Iazoté totalmente. Sí, puede consumir. Ya te digo, el Iazoté es una cosa muy... es básico, es fundamental. Es básico, porque los componentes químicos que tiene son todos naturales y todos actúan bien, sin ningún problema. Por ejemplo, el Chaga también puede tomar ese señor. Sí o sí tiene que tomar bastante Chaga, tiene que tomar. El Gano también. Para subir. El Gano también puede tomar porque tiene la parte de órgano reproductor que levanta el sistema de sanguínea y purifica. Esos tres, yo leí todo eso. Esos tres pueden consumir sin ningún problema, ¿entendés? Sin problema. Y lo otro, Gano, siempre que elimine, que elimine los lácteos por la carga hormonal que tiene. Perfecto. Acá tiene una persona que está con quimio. ¿Sí? ¿Usted qué le recomienda para que está con quimio? Pero está todavía consciente, está bien todavía. Claro que sí. Okay. Ella está presente ahora en la reunión. Ok, perfecto. ¿Dónde está ella? Quiero mirarla. Para ella. La señora Margarita, alce la mano para que el doctor le reconozca. Señora Margarita. Señora Margarita. Espera, voy a mirarle, tía. Sí, mirando.